Buenos días familias, bienvenidos un día más a mi canal de YouTube. Hoy os traigo un vídeo un poco variadito como los que últimamente os estoy trayendo. Para empezar, bueno, de buena mañana me he dado una ducha porque hacía un calor impresionante, así que necesitaba refrescarme un poquito y eso que dormimos con el aire acondicionado, pero una vez nos despertamos y lo apagamos, abro las ventanas para ventilar como habéis visto y en un rato ya después de desayunar hacía muchísima calor. Bueno, para comenzar bien el día me pongo a hacer la cama, que ya sabéis que es mi hábito número uno en todas mis rutinas. Lo primero siempre hacer la cama para empezar bien el día. Y una vez ya está hecha la cama, ya puedo decir que me reparto las tareas del día, a veces unas, luego otras, depende del día, no siempre hago lo mismo, pero esta sí es el hábito que por excelencia siempre está en mis rutinas. Así que nada, voy a dejar la cama hecha y comenzamos con el día de hoy. Bueno familia, voy a montar un escritorio para Javier. Es un escritorio elevable que ahora os voy a enseñar, bueno, un poquito el proceso cómo se monta. Se lo quiero poner aquí, en este ladito de aquí que tiene una mesita donde a veces juega y tal. Pero ya se está haciendo mayor y ya tiene deberes en el cole, entonces queremos montar aquí el escritorio porque mi hijo mayor tiene el suyo allí, él tiene aquí su zona de juego, entonces bueno, tengo la cama y todo sin hacer porque me voy a poner aquí a trabajar y voy a mover cosas. Entonces, nada, esta mesita va a ir fuera, que aquí tiene sus patinetes y sus cosas que también lo quitaremos, y montarle aquí su escritorio. En un principio le dije que le iba a pintar la habitación, que si quería que le pintase la habitación y se la cambiase ya más mayor, pero me ha dicho que no, que le gustan mucho sus montañitas, que no se la quite. Esta se la pintamos hace 3 años, que llevaba la cama bajita, bueno, los que me seguís hace mucho tiempo, llevaba una cama típica que iba pegada al suelo, era más pequeñito, le era más fácil subir y bajar, y bueno, ya después le pusimos esta cama más grande, y él no quiere que le quite el dibujo de las montañitas, entonces de momento se va a quedar así, a ver si más adelante cambia de opinión y pues se lo cambiamos, pero de momento se va a quedar así. Entonces nada, me voy a poner al montaje de esto y a ver cómo se me da. El de mi hija se me dio bastante bien porque es similar a este y fue la verdad que viene súper bien explicado, así que nada, me voy a poner con este a ver cómo queda. Y bien, como he dicho antes, voy a comenzar con el montaje del escritorio. La verdad es que suelen venir muy bien explicados. Este traía trae 2 herramientas que son las que necesitamos, que es una llave Allen y un destornillador pequeñito que lo trae incluido y viene con todos sus tornillos y todo. Me voy a ver un poquito las instrucciones para ver más o menos organizarme el montaje. Yo siempre, desde pequeñita, me gustaba montar los muebles de casa. Es algo que me encanta, no sé por qué. Igual tenía que haber sido montadora de muebles en vez de youtuber. Pero es algo que me encanta. Cada vez que llega un mueble a casa o algo que hay que montar, yo enseguida me pongo porque es algo que me gusta muchísimo. Además de que me relaja. Es como hacer un puzzle, pues lo mismo. Me relaja muchísimo pues buscar las piececitas, montarlo y ver poquito a poco cómo va cogiendo forma pues el mueble o lo que sea que haya que montar. Me voy a ir organizando, como veis, las piezas. Las patas pesan muchísimo, eso sí, hay que tener cuidado, pero ahí claro es donde lleva el motor, tiene que pesar para poder levantar el peso del escritorio y el mecanismo, ¿no?, de subida y bajada. Entonces, una vez ya me he organizado todas las piezas con los tornillos y todo, voy a abrir la caja del tablero porque como viene protegido por unos poliespan de estos finitos, no sé si lo digo bien, pero bueno, esto de aquí, para apoyar las piezas y que no se me rayen en el suelo. Entonces voy a ir colocando primero, según me va poniendo las instrucciones de montaje, que primero había que colocar las patas y irle añadiendo pues los diferentes accesorios para ir conformando pues toda la estructura. Como veis, viene una bolsita con todos los tornillos enumerados. No tiene ningún margen de error porque viene cada uno con su nombre y apellido, por así decirlo.
y los dibujitos son súper específicos. Es verdad que el manual viene en inglés, en alemán y no sé qué otro idioma, no trae en castellano, pero bueno, guiando por el dibujo fácilmente se puede montar. Luego lo que es el manual de instrucciones del mando a distancia no, del mando control que trae el escritorio, sí que hay que buscar la traducción porque no lo trae en castellano, pero tampoco es muy difícil. Y bueno, en el día de hoy voy a tener un compañero de montaje que tenía muchas ganas de hacerlo conmigo, me pidió permiso para montar su escritorio, así que nada, se va a unir al montaje el pequeño compañero de hoy. ¿Me enseñas el dibujito? Supongo que es el de... Ay, cuidado con los tornillos, cuidado. Supongo que es el de allí o el primero, ¿no? Sí. Tenemos que poner, fíjate el dibujito, ¿ves esta pieza? Que es esta de aquí. Entonces tenemos que poner uno aquí y otro aquí. Cuidado los piecitos, cuidado los pies. Y el puede ser, necesitamos uno de estos. Y estos. Ahora tú me vas dando, ¿vale? 4 de estos. Uno de estos y 4 tornillos. 1, 2, 3 y 4. Como en el dibujito que ponen 4. Vale, dame 2 tornillos. 2. Sí, primero 2. 2 para un lado y 2 para otro. Dame la herramienta. Hola a todos al canal de Mami. Oh, A ver, ahora pasa la página a ver cuál es el siguiente paso. este es el paso que hicimos. Y este es el siguiente paso. Después de todo el montaje de la parte de las patas, voy a sacar el tablero porque ahora viene la parte de fijarla al tablero, que es bastante sencillo. La verdad es que vienen todos los agujeros, como veis, todo muy bien indicado. La verdad es que es un gusto montar muebles así hoy en día. Antiguamente había que romperse más la cabeza, pero hoy en día viene todo muy bien explicado. Y aquí con mi pequeño ayudante, que él tenía ganas de hacerlo él solo, pero claro, no sabe, sobre todo a la hora de apretar tornillos, que hay que tener un poquito más de cuidado de dejarlo todo que se quede bien montado y bien apretado, más que nada porque son muebles que van a usar ellos y me da miedo pues que se quede algo flojo. Y bueno, él aquí con su bailecito, que de vez en cuando se echaba un bailecito delante de la cámara, porque le encanta ponerse delante de la cámara y hablar, pero si no lo freno se pasa todo el vídeo delante de la cámara. Bueno, una vez ya está fijada las patas al tablero, toca montar la parte de los cables, toda la instalación, para que luego pues se suba y se baja el escritorio. Y esta parte es bastante fácil, hay que poner lo que es el transformador, lo que da la luz, y conectar el centro de mando, digamos, del escritorio en una esquinita que también viene señalizado, y luego se hace la conexión de todos los cables y se ponen las tapas para que todos esos cables no se queden al aire. Se queda todo, la verdad que es súper bien curioso
y muy tapadito todo. Bueno, familia, ya lo tengo montado y os quiero enseñar un poquito pues cómo funciona, es súper sencillo. Una vez ya tenemos aquí el mando de control, le voy a quitar la pegatina esta de protección. Vale, perfecto. Primero, destacar, tenemos la altura más bajita, que son 62 centímetros, que esto, fijaros, a la altura casi de la cama que queda. ¿Por qué me gustan estos escritorios? Porque es de larga duración, o sea, a medida que nuestro hijo va creciendo, o si no es para nuestros hijos, para nosotros mismos. Ahora os explico por qué. Yo, por ejemplo, para Javier ahora es pequeñito y yo se lo pongo bajito, pero a medida que Javier vaya creciendo, este escritorio irá creciendo con él. Como veis, se va elevando y aquí podéis ver la altura. Me pongo de pie yo, que estaba sentada. Vale, aquí tenemos, voy a tirar un poco del cable que estaba ahí un poco. Vale, esta es la altura, fijaros que queda casi a la altura de mi hombro. Voy a dar la vuelta a la cámara para que veáis. Esta es la altura que llega a coger, o sea que fijaros hasta dónde se puede elevar. Para una persona que mida 2 metros, pues genial, yo que mido unos 50 necesito menos, pero es súper cómodo. Lo voy a bajar un poco. Pues si estamos cansados de la gente que trabaja muchas horas sentada y necesita pues ponerse de pie y estar un rato con la espalda recta de pie trabajando, pues también lo puede hacer, porque fijaros, la altura es súper cómoda. Hay mucha gente incluso que se pone aquí debajo cintas de correr, de hacer deporte, y mientras trabaja, son personas que trabajan mucho desde ordenadores o cosas así, y van haciendo deporte mientras van trabajando, mientras van haciendo, no sé, proyectos, deberes, lo que sea. Así que súper cómodo. Os voy a explicar otra cosita y vuelvo a dar la vuelta a la cámara para explicaroslo. Bueno, como podéis ver aquí, tiene 1, 2, 3, 4, que esto es para programar. Con el libro de instrucciones pues lo podéis ir viendo. Aquí tenéis para programar diferentes tipos de altura, de cómo queréis estar, la altura que tenga, y dejarlos como memorizados. Luego aquí también tiene un relojito que es para programarlo. Aquí tenéis también media hora, 1 hora, 2 horas, para cuando queráis que el escritorio automáticamente se suba o se baje cuando pasa ese tiempo. Luego otra cosa súper guay es que aquí tiene un puerto USB para cargar pues los móviles, las tablets, los ordenadores, lo que queráis. Mientras estáis aquí trabajando, pues lo enchufáis aquí y se carga. Luego aquí debajo, que no sé si lo puedo enfocar, aquí, este botón que hay aquí, es un botón de bloqueo para los niños. Por ejemplo, si vosotros tenéis un nene en casa y por seguridad no queréis que esté subiendo y bajando el escritorio, como me pasó a mí hace un rato con Javier, que me despisté y cuando vine el escritorio estaba súper alto, pues damos a este botón de aquí abajo, lo presionamos y se queda bloqueado. Entonces ellos no pueden manipularlo.
Eso es otro punto a favor y así no están jugando con el escritorio. Luego las patas son redondeadas, que esto va muy bien porque así evitamos pues los típicos golpes en los dedos de los pies. Son bastante pequeñitas para lo que pesan, o sea, es un diseño bastante pequeño y no ocupa mucho sitio. Y luego aquí tiene esto de aquí que es por si queremos enchufar, por ejemplo, una lámpara, los cables del ordenador, lo que sea, pues los metemos por aquí y se quedan súper discretitos. Que no queremos poner nada, pues lo dejamos como estaba y ya está. Y bueno, tenéis diferentes medidas, esto es a gusto de cada uno. Las patas se ajustan al tablero, al que compre cada uno. También tenéis diferentes colores, tanto de patas como de tablero. Yo cogí, este es de 1,20 por 60 de profundo. ¿Por qué? Porque era el espacio que yo tenía disponible para ponerlo. Pero tenéis diferentes tipos de tamaño, de colores. Yo lo cogí todo blanquito porque me es más fácil de combinar que coger otros colores. Pero como os digo, que esto se desenfoca todo el rato. Como os digo, podéis cogerlo al gusto de cada uno. Eso ya va en dependencia de cómo tenga cada uno vuestra casa, oficina, etcétera. Pero bueno, son muy cómodos. Ya os he dicho que esto tiene una duración, ya veis, hasta que Javier pues vaya al instituto y se gradúe y se ponga a trabajar, pues tiene escritorio. Y bueno, me parece súper práctico, súper cómodo. Yo voy a probar, no sé si lo voy a poner aquí o lo voy a poner allí. Ahora voy a probar porque tampoco quiero que haya tantas cosas apelotonadas. Y no sé si ese mueblecito me cabe así debajo, meter lo que se quede al fondo, que son sus cosas de jugar. No sé, voy a darle una vuelta a ver si al final pues se queda aquí o no. Así que nada, os voy a dejar en la cajita de descripción el enlace al escritorio para que lo veáis. Y veáis todas las características y los precios y tal. Así que nada, interesados, a la cajita de descripción. Y aquí me intento de llevar el mueble y meterlo debajo, a ver si queda escondidito, pero no. Por unos milímetros no entró, así que me tocó volver a dejarlo donde estaba. Mi gozo en un pozo. Y aquí, bueno, mi marido estaba cortando con radial porque hemos quitado esta madera que teníamos aquí puesta. En principio queríamos colgar plantas ahí, pero al final decidimos que no, que lo íbamos a quitar. Porque aquí cuando hace muchísimo aire, en Valencia en la época de Cuaresma, que hace muchísimo aire, hemos probado a tener plantitas colgadas ahí y la verdad es que terminan muy mal. Muchas se caen, otras se estropean mucho por el aire. Esto lo tenían puesto los chicos que nos vendieron el piso, lo dejaron ellos puesto. Había otro en la otra pared, para los que me seguís desde hace mucho tiempo. En algunas imágenes que se veía que había uno en la pared esta que está aquí pegada a donde está la cámara y en esta. Y al final hemos decidido quitarlas y bueno, seguir el diseño que teníamos en un principio en mente. Así que nada, toca tapar agujeritos y las imperfecciones que había en esta zona de aquí con un poquito de agua plat. Lo voy a dejar secar un poquito y antes de que seque del todo le doy con una esponja para alisar bien toda la superficie y así no tener que lijar. Es un truquito para ahorrar a la hora de luego tener que ponerte a lijarlo todo, que se quede perfecto. Pues si lo dejamos un poquito y justo antes de que termine de secar le damos con una esponja, se queda la superficie súper lisa. A lo mejor hay que lijar un poquito algo que se haya quedado, pero nada, mínima cosa. Así que bueno, me pongo con todo el proceso este de tapar y como es por la mañana lo voy a dejar secar, que se seque bien antes de poder pintar. Y mientras se va secando esto, yo me voy a hacer mi rutina de baños. Bueno, no voy a hacer rutina de baños. Hoy voy a hacer limpieza de baño completa, el de los niños. Siempre me hago primero uno y luego otro. O a lo mejor un día uno y un día otro. No me hago los dos baños seguidos porque es un palizón. Pero bueno, primero voy a dejar el producto que actúe unos minutitos en el inodoro. Y una vez han pasado 5 minutitos más o menos, le voy a ir dando con la esponja todo alrededor, de fuera hacia adentro, para ir quitando toda la suciedad. Sabéis que yo tengo 2 estropajos, porque hay gente nueva, y bueno, si el que me sigue de hace tiempo yo os lo he explicado, pero si sois nuevos por aquí. Un estropajo que es solamente para el inodoro, que es el azul,
y el otro estropajo que es el rosita que uso para el lavamanos y la zona de la ducha. Así evito pues que meten bacterias en otros lugares, porque la zona del inodoro es un sitio pues donde hacemos nuestras necesidades y hay más bacterias. Si no tenéis estropajos de colores, podéis cortar la puntita del estropajo que usáis para el inodoro y así lo sabéis identificar. Y yo siempre cuando los guardo, siempre después de lavarlos, porque los lavo después de usarlos, los pongo en zonas separadas para que no se junten. Y bueno, una vez ya he pasado el estropajo, con un paño de microfibra húmedo voy a quitar todo el exceso de producto y después pues pasar un poquito la escobilla para limpiar. Mi váter no suele estar muy sucio porque esta parte de la rutina la hago todos los días, como ya sabéis. Me gusta dejar siempre por las mañanas el inodoro limpio para que esté ya listo para todo el día. Y bueno, una vez ya paso la escobilla, la dejo un poquito con desinfectante mientras sigo con la limpieza. Voy a pasar ahora con la zona de lavamanos. También le había puesto un poquito de producto para que fuese haciendo efecto. Estoy usando el limpiador este azul de Mercadona. A veces en la rutina del día a día le pongo el desinfectante también al lavamanos, pero cuando hago el baño entero, ya que saco el producto, pues me gusta hacerlo con este, que es antical, deja muy buen olor y la verdad es que limpia muy bien el baño. Pero este solamente lo uso pues cuando hago la limpieza de semanal, la que hago más profunda, por así decir. Sabéis que hace poco hice una limpieza profunda del baño para evitar los malos olores, que limpié bien todas las mamparas, lo desmonté todo, cambiamos la silicona. Tenéis el vídeo hace unas semanitas atrás que lo dejé, por si queréis echar un vistazo si no lo habéis visto. Y bueno, una vez ya tengo enjuagado todo el lavamanos, le paso con un paño de microfibra seco para quitar el restante del agua y le doy un repasito también a la zona de los cajones, del manillar que suelen abrir y cerrar, pues dejarlo limpio. Y también colocar el dispensador de jabón, que no me salía el nombre, dispensador de jabón en su bandejita y la plantita. Y una vez tengo hecho esto, voy a limpiar el espejo, que ya sabéis que me encanta este spray del Mercadona para los cristales, para mí es el mejor. De momento no he encontrado ninguno que me guste más que este, no deja residuo y lo deja todo súper limpio. Y bueno, después de dejar las dos piezas ya limpias de fuera, voy a hacer la zona de la ducha. Voy a poner el limpiador un poquito en los cristales para eliminar pues la cal. Antes usaba el antical del Mercadona, pero es un producto un poquito fuerte que a veces si no abrimos la ventana a mí me costaba a veces hasta respirar. Y bueno, he decidido usar este producto que también quita la cal y la repele. Y también me he dado cuenta que el otro producto, al ser un producto muy fuerte, estropeaba antes la silicona de alrededor de la ducha. Os lo digo como detalle por si usáis este tipo de productos así que son más fuertes para el baño. Esto puede provocar que la silicona se estropee antes y haya filtraciones de agua. Entonces, llevo un tiempo usando solamente este producto, que es un producto de limpieza, no es fuerte, pero limpia igual de bien que el otro. Simplemente que el otro, pues al ser antical, la mampara de la ducha pues se quedaba muy bien, con el agua simplemente ya se veía súper limpio. Este también, la verdad tengo que decir que lo deja bastante bien, pero prefiero pues, usar este que el otro, ya que en el sentido de quitar la silicona cada X tiempo es un rollo, así que prefiero usar este. A lo mejor en un futuro me doy cuenta de que me gusta más el antical porque es un producto que llevo usando muchísimos años y me gusta mucho para las mamparas, pero tengo que ver qué me es mejor, si me dura más la silicona o tener los cristales limpios más tiempo durante la semana. De todas maneras, eso va a gusto de cada uno limpia su casa como quiere. Yo son consejitos que os doy, hablo de mi experiencia por si a alguien más le pasa, que sepa que puede hacer por esto. Y bueno, cada uno ya luego toma la decisión que quiera a la hora de limpiar. Pues nada, voy a seguir aquí con la limpieza del baño. La ducha es un ratito más largo, la verdad es que me entretengo un poquito más entre limpiar los azulejos, que son tropecientos mil, que los odio tener esos azulejos tan pequeños. Ya lo sabéis que os lo he dicho hasta el cansancio, que no pongáis azulejos pequeños en el baño, que son un rollo para limpiar. Pero bueno, yo como cada semana le doy con el estropajito, se mantienen bastante bien. Es verdad que una vez al mes o así me gusta darle con el cepillito para quitar
lo que son las rayitas, digamos, por así decirlo, las juntas entre cada azulejo, para que no se acumule ahí suciedad y eso provoque pues mal olor y se pongan negras, etc. Así que nada, os dejo con mi limpieza de la ducha para terminar y ya luego lo que voy a hacer es pasar la escoba y fregar el baño y así ya se queda listo. Y bueno, una vez he terminado con el baño, como ya había pasado bastante tiempo, más un rato después de comer, que hemos comido, he dejado secar bien lo que había puesto fuera, el agua plus, y como veis se ha quedado bastante lisito, solamente se ve la marca porque cambia el color, lógicamente. Entonces, como esta era la única zona que no estaba pintada, porque estaba puesto aquí la madera, pues le voy a dar un poquito con el rodillo, nada, para tapar bien y que se iguale el color. Lo dejo secar un rato, que se seque la pintura, y luego le doy otra segunda mano para que ya se quede bien. Bueno, pues ya está pintadito. Pusimos esas lucecitas que son solares, que las compré en Pecco el otro día que pasé por ahí. Os voy a dejar una imagen de cómo se ve por la noche cuando ya se va el sol, cuando se iluminan, que queda súper bonito. Bueno, los que me seguís por Instagram lo habéis visto, pero da un toque súper bonito. Nos falta poner aquí una plantita que queremos poner.
que estamos buscando a ver cuál nos cuadra mejor para esa esquinita de ahí. Por eso quitamos lo de poner las plantitas ahí. Y nada, ya poco a poco. Y bueno, familia, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Me voy a poner a regar un poquito las plantas ahora que ya está bajando el sol, para que se alimenten. Así que nada, espero que os haya gustado este vídeo. Si es así, dadme un like, suscribiros al canal y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.